Bueno, espero que esté grabando la pantalla correcta a todo esto. No, está bien. Creo que lo que graba ahora es el Zoom y la pantalla cuando la... Bueno, qué sé yo cómo funciona esto. ¿No Bueno, está grabando tu cara, Puni, ahora? Para no ver a lo que vos hablás. espero que sí. Hay cosas que de Zoom no conozco tanto porque yo las tengo a todas las caras, viste, repartidas. No tengo una principal. No estoy seguro si lo que graba es como lo veo yo, como tengo un modo predeterminado. Bueno, lo descubriremos cuando esté. Igual lo importante que ya chequeé que funciona es que cuando comparto la pantalla, graba la pantalla. Eso es lo que me importa, donde les voy a mostrar las cosas. Ah, bien. Bueno, les decía que cuando yo conocí de pendejo la disciplina a través de mi prima, que es astróloga, y lo que me pasaba era que yo la veía a ella hábil en la interpretación, en el oficio de la astrología, pero no tenía mayores conocimientos de cómo funcionaban esas cosas que ella interpretaba. Y a mí eso me hacía ruido. Cuando salgo de la secundaria y decido estudiar en una escuela, elijo el centro astrológico por esto mismo, porque no sé si será tener Saturno en 2, pero necesitaba, mientras voy a ir admitiendo gente, necesitaba tener, sentía eso, la necesidad de bases sólidas. El centro astrológico, para quien no sabe, es una escuela que le da bastante importancia a lo técnico, tal vez un poco en detrimento de lo más simbólico y las interpretaciones, eh, que de hecho cuando terminé la carrera sentía capaz un poco la falta en la parte interpretativa, pero bueno, por lo menos me construyó el saber de todo esto bastante firme, lo cual valoro, que fue un poco lo que yo fui a buscar y lo que les pretendo compartir hoy. Entonces, o sea, el objetivo mío de esta clase es, primero que entiendan cómo funcionan las cosas, cómo giran, y después tratar de, con algunas cosas como la retrogradación, que son particularmente usadas, ¿no? Digo, aparecen en la astrología que hacemos, que la puedan entender, que sepan cómo funciona, y después aclarar dudas como, no sé, digo, sabemos que no puede estar Mercurio opuesto al Sol, ¿no? ¿Y por qué es astronómico? Y eso lo vamos a ver en esta clase. Me siguen llegando notificaciones. Ah, Mica. Bueno, ahora sí. Voy a compartirla. ¿Entró? Soy mi propio community manager. Bueno, entonces, vamos a ir de lo macro a lo micro, llegando a la Tierra, ¿no? Que es desde donde miramos todo y desde donde medimos. El universo en principio es una combinación de estrellas y polvo cósmico. En polvo cósmico metemos todos los materiales que componen todo lo que existe, digamos, ¿no? La, segundo, las fuerzas fundamentales de la naturaleza son principalmente cuatro, que es la gravedad, la nuclear fuerte, la nuclear débil, no sé en qué se diferencian, y el electromagnetismo. Lo que ocurre con las fuerzas nucleares y el electromagnetismo es que tienen un alcance mucho más corto que la gravedad. No se sabe por qué, la gravedad es muy misteriosa, pero es la que tiene mayor alcance y por ende es la que termina organizando la materia. Bueno, espero no estarme perdiendo una invitación de gente, no. Uni, Como es... si ¿Qué? querés podés poner a mí o a Vane, no sé, como Ah, ¿sabes qué? coacción, Dale. y yo te admito a la gente, así no te Sí, molestes. sí, porque me distrae un montón. Pues ahí tenés el poder de... Bueno, me decís si lo Sí, puedes hacer. sí, sí. La gravedad tiene mucho alcance, o sea, inexplicablemente. Por ende, ¿y qué es la gravedad? La gravedad es, a mí me flashó mucho cuando lo entendí. Yo pensé que, más de chico, los planetas tenían como, no sé, algún elemento en su centro que generaba esta fuerza y como, bueno, el centro de los planetas, de las estrellas, generaba gravedad porque había algo ahí medio imán que atraía las cosas. La gravedad es una cualidad de la masa, o sea, todo lo que tiene masa atrae. Lo que pasa es que lo que tiene poca masa atrae muy poco. Digo, nosotros generamos gravedad de alguna manera. Esto para mí es una locura. Cuando lo supe, a mí me voló la cabeza.
Lo que pasa es que es despreciable porque es mínimo. Ahora, un cuerpo muy grande como la Tierra, con nosotros adentro, ¿no? Como todo lo que compone el cuerpo Tierra, genera una gravedad mucho mayor, al punto de que la Luna le orbita. El Sol, mucho mayor en masa, genera tanta gravedad que hace que todos los cuerpos del sistema solar le orbiten. Entonces la gravedad es lo que empieza a organizar las cosas de forma circular, porque estas fuerzas que, digamos, captan otra materia, la hace poner en este movimiento circular, todo básicamente se mueve de forma circular, y también todo lo que está girando se suele organizar de forma de plano, o sea, de platos, ¿no? Esto va a ser una constante, lo vamos a ver en tanto la galaxia como en el sistema solar. Entonces, bueno, tenemos el universo empezando a organizarse de esta forma, y también tenemos, bueno, hay muchas categorías. A las galaxias las agrupamos por grupos de galaxias. El grupo en donde está nuestra galaxia es el grupo local, no es muy creativo el nombre, y la galaxia se llama la Vía Láctea. Todo, a los humanos antiguos, todo les remitió mucho a lo lácteo, porque todo es lácteo. O sea, galaxia viene de gálatos, que es leche. O sea, que todo lo que miraron para arriba lo entendieron como salpicaduras de leche, y de ahí todos los nombres de las galaxias, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, todo se llama igual. Entonces, ahora sí, voy a compartir la pantalla. Ok, Vane, bien. Y acá es donde tengo que elegir. Ahí va. Y confiaré en que está siendo grabada. Sí, está bien. Bueno, las cuestiones se fueron organizando en galaxias, que las agrupamos, no importa, y la nuestra es la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene, como dije, forma bastante como un plato. O sea, tiene un cierto, una cierta altura, pero es mucho menor que las otras medidas. Las medidas, la verdad que no les voy a llenar de números, porque a mí lo que me pasa con estos números es que ni los entiendo. O sea, ¿qué es un billón? No tengo idea qué es un billón. La verdad que los números astronómicos son tanto mayores a lo que podemos encontrar en nuestra Tierra, de las cosas que podemos contar, que para mí no tiene mucho sentido, y por lo general son googleables, y además, por sobre todo, cambian con los años. Cuando yo estudié, se hablaba de 80.000 años luz. Esto creo que lo tengo acá. Sí. 80.000 años luz de ancho, y ahora se habla de 200.000. O sea, vamos a seguir descubriendo cosas. Las cosas son muy grandes. Seguimos viendo que son más grandes de lo que pensábamos. Así que en eso no me voy a detener mucho. Lo que sí me parece importante aclarar, porque es una confusión muchas veces, es que un año luz es una medida de distancia, pero dice la palabra año. ¿Por qué? Como terrestres usamos nuestra perspectiva para medirlo todo, y además, tanto el día como el año son tiempos que los tenemos, yo diría, como en nuestro cuerpo, ¿no? Algo de que, o sea, sabemos cómo se siente un día, sabemos cómo se siente un año. Desde la antigüedad, en donde además no había tanta noción de qué giraba alrededor de qué, sino que estamos desde acá mirando para arriba, lo que empezamos a medir fue todo con nuestras unidades. Entonces, medimos la distancia que recorre la luz en un año terrestre. No tiene nada que ver el año terrestre con todo lo que pasa en el universo, pero es nuestra medida de lo que sabemos que dura nuestro giro alrededor del Sol. En ese año, la luz hace, bueno, 9,46 billones de kilómetros. Es un montón, no sé ni cómo imaginarlo, pero esa es la distancia que es un año luz. Y año luz es una unidad de medida de distancia, no de tiempo, para cosas justamente muy grandes, cosas cósmicas. Entonces, tenemos este plato y tiene brazos, ¿no? Tiene 8 brazos, si no me equivoco. Sí, pero principalmente hay 3 que son los que más conocemos, y los más protagónicos, que son el de Perseo, el de Sagitario y el de Orión. En el de Orión estamos nosotros. O sea, de todo esto que es extremadamente gigantesco, estamos apenas en una puntita de uno de los brazos completamente. Se ve esto, ¿no? O sea, dígame si se lee más o menos bien la pantalla, todo, ¿no? Voy a esperar ahí Sí, se alguna ve Perfecto perfecto. todo. Perfecto. Digo, si yo marco acá, me están viendo. Sí, Sí, re bien. perfecto. Bueno, todo muy ínfimo, nosotros, ¿no? En algo muy grande.
Bueno, vamos a seguirnos acercando, porque dentro de este brazo de Orión, donde está nuestro sistema, vamos a encontrar justamente a el sistema solar. Y el sistema solar se compone de estas partes. Una estrella, lógico, es el centro y el que le da nombre a todo. Y lo que con su fuerza de gravedad hace que todo orbite alrededor. 8 planetas, esto, bueno, a mí también me perturba que lo hayan destituido a Plutón, pero vamos a hablar rápidamente con las categorías astronómicas actuales, donde Plutón pasa a ser, que tiene sentido igualmente, pasa a ser un planetoide, porque es muy diferente de los cuerpos que llamamos planetas, estos 8 principales, es mucho más parecido a un montón de otros cuerpos que están en este cinturón más externo, que ahora lo vamos a ver. Las 3 zonas de asteroides, que son la más conocida, es el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides, con un nombre muy poco creativo, es el que está entre Marte y Júpiter. Es el que más conocemos. Y que además es está muy presente en lo que hacemos, porque nosotros también dividimos desde Júpiter en adelante como otro grupo de planetas, y del Sol a Marte un grupo de planetas. Físicamente hay una barrera, que es un montón de rocas flotando ahí entre esos dos planetas, que es el cinturón de asteroides. Después, en la órbita de Júpiter hay asteroides de cada lado, o sea, a 60 grados desde el Sol, ¿no? Si yo tiro acá, hay 60 grados y 60 grados para acá, en donde hay toda esta zona y toda esta zona de también asteroides en la órbita de Júpiter, o sea, orbitan alrededor del Sol junto a Júpiter, así que Júpiter nunca se los choca, están ahí en armonía girando, que son los asteroides troyanos. Y después, finalmente, afuera de Neptuno hay una inmensa masa de asteroides y cuerpos varios, en donde está Plutón. Plutón es uno de estos, hay un montón al día de hoy descubiertos. Plutón es el que más relevancia cobró, el que astrológicamente más estudiamos y conocemos sus efectos, digamos, o bueno, le dimos una valoración. Pero hay un montón y están en toda esta franja que tiene como 20 veces más densidad que la del cinturón de asteroides. Estos 3 grupos de asteroides, obviamente satélites, que son los cuerpos que giran alrededor de planetas, nos va a importar el nuestro, que es la Luna, pero hay un montón más. Planetoides, estos planetoides son como Plutón, inclusive como Quirón, que Quirón se ubica acá, entre Saturno y Urano. Hay, así como Quirón, un par de planetoides en otros lugares que no son estas grandes franjas. Y después los cometas. Los cometas son esos cuerpos visitantes que pasan un rato y se van. Los cometas lo pongo porque existen, no es que pertenezcan al sistema solar de forma fija, sino que esto pasan y después salen. O sea, consideramos el cinturón de Kuiper, que es el último grupo de asteroides, lo consideramos el final del sistema solar. Lo que hay más allá no lo consideramos sistema solar. Los cometas son los que entran y salen de esta zona, pero al momento en el que pasan por acá, bueno, son parte también del sistema solar. Las órbitas, acá vamos a ponernos un poco más técnicos. Kepler fue el que mejor hasta el día de hoy describió cómo funcionan las cosas, creando 3 leyes. Vamos a verlas así nomás, pero son importantes. La última es muy matemática, no vamos a entrar en detalle, pero la primera habla de la forma de las órbitas. Dice que los planetas giran alrededor del Sol, o sea, pasamos de geocentrismo a heliocentrismo, y que las órbitas no son círculos perfectos, sino que son elípticas. Igualmente, las elipses de las órbitas son bastante leves, o sea que son bastante parecidas a círculos, pero no exactamente círculos. Y que una elipse, vamos a dibujarlo rápidamente, al no ser un círculo, sino ser más un óvalo, tenemos el Sol en uno, este es el otro foco, ¿no? Esto decimos con que el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Ahora, la escala un poco más realista de todo esto, de las distancias entre las cosas, es así. El otro dibujo es un poco
más claro. Pero para que vean que es bastante exponencial, es decir, perdón, y otra cosa es que acá tenemos, en Plutón, tiene una órbita muy diferente, por eso también digo, cabe que Plutón no sea un planeta, tiene muchas diferencias con los planetas, se mete en la órbita de Neptuno en algunos momentos, reforzando estas diferencias con lo que son los 8 planetas principales. Las escalas más realistas son estas, es decir, todo esto es creo que entró alguien, ¿puede ser? Sí, ya la admití. Ahí entró Sof. Pollo. Recién acá, o sea, recién estos son más o menos, digo, ya está todo pixelado, es muy difícil porque son tan distantes las cosas que ni nos entra en un mismo dibujo, pero acá ni siquiera me entra el Sol a escala, pero es la distancia entre los planetas interiores en relación a los asteroides, del cinturón de asteroides, y recién después empiezan a aparecer de Júpiter en adelante los demás planetas, y las distancias son estas, más o menos a escala, es decir, extremadamente exponencial y muy diferenciado los planetas interiores del cinturón de asteroides que el resto. Los planetas en sí, que claramente no los puedo dibujar a escala real en todos estos dibujos, es más o menos esto entre lo que es el Sol, la Tierra, la Luna es más o menos un cuarto de la Tierra, y Júpiter como, bueno, el planeta más grande del sistema solar. Pero para que vean que a las distancias esas que estamos hablando, encima, todas estas diferencias de tamaños. Vamos a pasar a un segundo. Bueno, seguimos haciendo un poco más de zoom y seguimos llegando a donde vivimos, que es lo que más nos importa entender. Vamos a hablar mucho de el sistema Tierra-Sol-Luna. ¿Por qué? Porque en realidad la Tierra y la Luna están muy cerca y se afectan completamente con las gravedades mutuas, al punto de que lo que orbita alrededor del Sol no es una Tierra que tiene un satélite colgado que le gira alrededor, sino que es el combo. O sea, vamos a simplificar muchas cosas y vamos a darnos muchas licencias, porque si no es imposible de explicar, pero en realidad o sea, no es tanto así que gira esto desde la Tierra, sino que es más bien así. Es medio como esto, la combinación de los dos cuerpos está ese combo orbitando alrededor del Sol en una, además, traslación de la Luna, y como que, o sea, se tironean, de ahí también todo lo que pasa con las mareas y demás. Literalmente hay un montón de tirones entre la Tierra y la Luna que hacen que la traslación alrededor del Sol está como entre los dos cuerpos. Lo vamos a simplificar a que la órbita pase por la Tierra, pero esto lo quería mencionar porque es un poco cómo funciona. Y esta órbita que describimos alrededor del Sol es el plano fundamental de astrología. Esto lo vamos a entender de dos maneras. O sea, la eclíptica es este plano fundamental de astrología, que desde la perspectiva de la Tierra es el camino aparente del Sol. Desde el heliocentrismo es la órbita de la Tierra que se mueve alrededor. En las dos visiones, geocéntrica y heliocéntrica, la eclíptica existe, ¿no? Entendiéndola de diferente manera, porque fijamos una cosa y dejamos la otra en movimiento, pero lo que quiero decir es que sigue siendo siempre el centro de todo lo que después vamos a seguir observando desde la Tierra y viendo cómo se mueve, y nos va a ordenar, porque de hecho, vamos a ir y venir un poco con las escalas y el zoom, ¿no? Abriendo y cerrando, pero a este momento podríamos sumar que el zodíaco es una franja que envuelve desde la eclíptica, o sea, la eclíptica es la mitad, es el centro de esta franja que tiene, esto no se ve, vamos a checar un poco, la franja tiene 18 grados, o sea, desde la Tierra lo que vemos, tiene 18 grados, es decir, 9 y 9 para cada lado del centro, que es la eclíptica,
que esto va a ser después dividido en los signos, ¿no? Y sobre lo, o sea, va a contener todo lo que vamos a ver en movimiento. Lo vamos a ver desde la Tierra y todo va a estar contenido por esta gran franja. Pero esta gran franja se construye desde la eclíptica. Ahora, un segundo. Cabe destacar también que le hemos dado nombre, o sea, la franja zodiacal es una banda que rodea, la dividimos en 12 porciones, ¿no? Que tienen mismo tamaño, 30 grados, y a esto le pusimos nombre de constelaciones. Las constelaciones son agrupaciones completamente arbitrarias que se fueron construyendo en función de la cultura, porque no son realistas en cuanto a que lo que el hombre antiguo fue uniendo está a distancias completamente diferentes de la Tierra. O sea, digo, las estrellas que componen una constelación no es que están cerca, están completamente en diferentes lugares. Desde acá se ven más o menos en ese espacio del cielo, y por historias que iban ocurriendo y situaciones sociales que iban ocurriendo, se fueron creando estas historias que cuentan estas agrupaciones de estrellas que llamamos constelaciones y que tienen nombres y que construyeron cultura. En toda la bóveda, o sea, en toda la esfera celeste que nos rodea al planeta, hay constelaciones. Nos van a importar las que están en esta franja. Vamos a descartar todas las demás, porque la astrología no las va a usar, y tampoco es que usemos las constelaciones zodiacales, pero sí fueron originalmente las que dieron los nombres a los signos. Entonces, sí vamos a entender que vamos a tener constelaciones en toda esta parte del cielo, esta porción que vamos a recortar, en donde en algún momento hubo una alineación entre los signos como los conocemos y las constelaciones que dieron ese nombre. Al día de hoy se corrió, ya lo vamos a ver. Todo sigue en movimiento, o sea, algo que va a estar muy presente todo el tiempo es, todo gira y todo sigue girando. Entonces, todo se está desfasando todo el tiempo. Hay un montón de movimientos ocurriendo a la vez. Lo que pasa es que son muy diferentes los tiempos que llevan las cosas. Entonces, cuando algo es muy lento, se puede pensar como casi fijo. Cuando algo es casi fijo, podemos, en función de eso, medir otra cosa. Por ejemplo, las estrellas de fondo, que nosotros vemos por detrás de todo lo que hay en el sistema solar, las llamamos el telón fijo de estrellas, justamente porque en la antigüedad no había ninguna posibilidad de pensarlas en movimiento porque no se puede medir, porque son tiempos imposibles para el humano. Al día de hoy sabemos que encima de todo el universo se expande, por ende, nada está quieto, por ende las relaciones entre todo están cambiando, pero cuando cambian tan lento, nos tomamos el permiso de decir, bueno, esta es la referencia. Las estrellas son referencia para medir cosas porque los movimientos son tan lentos que los podemos despreciar, y además porque necesitamos anclar en algún lugar. Si no, es imposible medir cualquier cosa. Entonces, tenemos el zodíaco. Perdón que me veo acá tanto los apuntes para no olvidarme de nada, porque hay un montón de data. Que es esta banda, y también cabe destacar que los planetas, o sea, desde la Tierra, los planetas que hasta Saturno se observan a ojo desnudo, no hace falta telescopio, y por ende eran los únicos conocidos hasta antes de la invención del telescopio, se observan como estrellas, o sea, desde acá se ven como puntos brillantes, no hay una diferencia a ojo desnudo entre lo que es una estrella muy distante y un planeta. Pero hay una diferencia muy concreta en las velocidades. Las estrellas parecen fijas, los planetas parecen moverse. Planeta viene de planetes, que es vagabundo o errante. O sea, planeta en sí, la palabra, está describiendo lo que veían los antiguos, que era, ok, este punto sí se está moviendo en relación a los demás, este no, todos estos no. Mientras todos están fijos, algunos están moviendo. Esa cualidad de que se puedan mover era increíble, digo, por eso tienen nombres de dioses, por eso eran dioses, ¿no? Eran estos seres que tenían una voluntad y una libertad que las estrellas fijas no tenían.
De ahí obviamente toda la visión determinista del pasado. Ver esas estrellas fijas aportó a toda la idea de destino, de cosas prescritas, de cosas que no se pueden cambiar. Pero dentro de lo que no se podía cambiar y dentro de todo lo fijo, habían cierto rango de movimiento, habían ciertos seres que se estaban pudiendo mover y hacer ciertas cosas. Quedan los planetas, quedan estos seres errantes, que hoy en día tenemos obviamente una concepción muy diferente de qué son completamente diferentes en materialidad a las estrellas de fondo. Entonces nos seguimos acercando, o sea, vamos a ir ahora a donde estamos, que lo vamos a llamar este sistema Tierra-Luna, y se va a poner un poco más complejo. ¿Qué ocurre? Acá vamos a empezar a hablar de los movimientos. Los movimientos de la Tierra son 6 en total. Vamos a ir viéndolos. Primero vamos a hablar de rotación y traslación como los más importantes y los que más nosotros usamos y los que hacen a nuestra vida más allá de la astrología, ¿no? O sea, los que ordenan la percepción del tiempo que tenemos. La rotación básicamente porque se hace de día y se hace de noche, secuencialmente, y la traslación porque es lo que va a hacernos recorrer las estaciones. O sea, las dos son movimientos que percibimos en el cuerpo, completamente diferente que los otros son completamente imperceptibles para la experiencia humana, pero existen. Entonces, tenemos la rotación que está ocurriendo alrededor, digamos, de un eje central. El eje es el eje terrestre, lo que llamamos el eje terrestre, el eje de la Tierra. Para poder entender ciertas cosas, se creó un modelo de proyección de lo terrestre a lo celeste. Esto no es muy importante ahora, pero sí fue y es clave para, no sé, los marinos que están navegando, porque en el agua la única referencia es el cielo. Acá van a ver que casi todo lo que existe de versión terrestre existe en versión celeste. Las versiones celeste de lo terrestre son proyecciones, no es que existan, es decir, el Ecuador sí podemos visitarlo en la Tierra, ¿no? El Ecuador terrestre lo podemos visitar, vamos a la latitud correcta y lo encontramos, no es que sea físico, pero digo, podemos pisar sobre el Ecuador terrestre. El Ecuador celeste no está en ningún lado, pero como nuestra percepción desde la Tierra es que hay una especie de domo, mucho antes de pensar en el geocentrismo, el heliocentrismo, o sea, estamos acá, somos animalitos parados en la Tierra, miramos para arriba, arriba hay una cosa grande sobre la cual giran cosas. Este domo celeste, el cielo, ¿no? Lo que entendemos como cielo, es sobre lo cual vamos a empezar a ubicar cosas de la Tierra para poder pensarnos dentro de este sistema que está girando, que es complejo, que suma muchos movimientos a la vez y muchos giros. Entonces, de acá lo que estamos observando acá en la pantalla. Tenemos a la Tierra girando alrededor de un eje que sí es perpendicular al Ecuador. O sea, el Ecuador es esa mitad del eje, por así decirlo, que está haciendo, que está describiendo. Si me pongo un color que se vea mejor. El movimiento de rotación. Es sobre esto. Ahora, ¿por qué esto está inclinado? ¿Por qué lo estamos viendo así? O sea, ¿por qué no lo estamos viendo así? Porque en función de la eclíptica, que es este camino desde la Tierra, camino aparente del Sol, desde el Sol, órbita de la Tierra, alrededor del Sol. Que además es ordenatorio para lo que es el sistema solar, es decir, la eclíptica como plano fundamental es lo que tomamos como centro sobre lo cual todo gira, como decíamos, todo se va ordenando con las fuerzas gravitacionales en forma de platos. No es que todo gira en cualquier sentido, como 3D esfera, sino que más bien todo va siendo concéntrico. Si la eclíptica es el plano fundamental sobre el cual vamos a tratar de entenderlo todo, entonces sí podemos observar que el eje de la Tierra está corrido. Entre esta línea, que sería la verdadera perpendicular a la eclíptica, y el eje de la Tierra, tenemos 23 grados 45 minutos de arco, ¿no? Ese es el corrimiento del eje. Ahora,
siguiente movimiento, la traslación. Lo que pasa con la traslación es que el eje se traslada. Digo, se traslada el sistema Tierra-Luna, pero la forma en la que se traslada hace que el eje conserve la posición. Vamos a ver dónde lo puedo mostrar. Acá. Si esto está girando, si eso está girando sobre el eje así, cuando la Tierra esté acá, el eje va a seguir acá. Cuando la Tierra esté acá, el eje va a seguir acá. No es, o sea, no es que se va a ir moviendo como, o sea, llevando una punta del eje siempre hacia afuera y siempre así, ¿no? Sino que más bien se va a conservar desde una óptica desde afuera, vamos a ver ese eje haciendo siempre, conservando siempre esa inclinación. Este eje se mueve también, de nuevo, todo se está moviendo, no hay nada fijo, pero es tan lento que lo despreciamos. En este momento lo despreciamos, después vamos a ver cómo se mueve. Entonces, si lo podemos pensar como fijo, tenemos este planeta que rota sobre su eje, pero el eje se traslada alrededor del Sol, aparentemente manteniendo la relación. ¿Por qué esto es así? Y digo, el porqué de la inclinación tiene que ver con estos juegos de gravedad entre la Luna y la Tierra y la forma, que no es esférica perfecta, de ninguno de los cuerpos. Se asemeja mucho a una esfera, pero no lo es. La Tierra es un poco achatada en los polos. Entre las formas estas particulares y las gravedades afectándose, se da este corrimiento. Y este corrimiento genera las estaciones. Si no tuviéramos todo esto, o sea, si fuese... Si esto estuviese... Dame un segundo. Si esto estuviese así, no existirían, o sea, si estuvieran alineados lo que es el ecuador con la eclíptica, no habrían estaciones. Pero porque no es así, las hay. Siendo que, si yo estoy parado acá, cuando estoy en este momento del año, todo este momento que estoy rotando, estoy recibiendo mucho más sol que este momento en donde es de noche y a la inversa del lado de abajo, este momento es más breve de día y esta noche es más larga. Es decir, en este ejemplo estamos teniendo verano arriba, no, espera, sí, verano arriba, invierno abajo. ¿Por qué? Porque la temperatura de las estaciones no tiene que ver con que estemos más cerca o más lejos del sol, como, no sé, yo de chico pensaba eso, sino que es la cantidad de tiempo que estamos siendo irradiados por el sol. A mayor día, más calor, las dos estaciones de calor; a mayor tiempo de noche, menos tiempo de estar recibiendo el calor del sol, más frío, las estaciones del frío. Cuando esto se vaya hacia otro momento, o sea, cambia el momento del año, y de repente lo inverso, el que está parado arriba va a tener un día más corto, una noche más larga, es invierno, y el que está parado abajo va a tener un día más largo, una noche más corta, es verano. Entonces, tenemos todo esto, lo que voy a ir deshaciendo por A. ¿Se me trabó? No. ¿Sí? Bueno. Espera, ¿hasta acá alguna pregunta para que me ponga las caras? Porque yo no estoy viendo las caras. Quien quiera pregunte, o sea, interrumpan y frénenme. Yo creo que voy un poco a las chapas, porque quiero llegar un poco con todo, y también porque un poco me importa más que nada la retrogradación, que la doy al final. Pero al momento de tener una duda concreta, háganla. O sea, sacan el micrófono y las... Entonces, bueno, la declinación en el eje de la Tierra nos da las estaciones, pero, de nuevo, todo está en movimiento. Inclusive el eje de la Tierra.
vimos la rotación, que es nuestro movimiento sobre ese eje, y que hace al día. Vimos la traslación, que es nuestro movimiento alrededor del Sol, y hace al año, y a las estaciones, por ende, porque digo, tenemos diferentes momentos de ese ciclo de traslación. Y tenemos la precesión de los equinoccios. Debería haber vuelto al otro dibujo. La precesión de los equinoccios es que este eje se va moviendo, dibujando un reloj de arena. Es decir, tenemos este eje en relación a este plano fundamental, pero no va a estar así por siempre. Con muchísimos miles de años, se va moviendo, describiendo un reloj de arena en este sentido. Es decir, este eje está acá ahora, después está acá, después está acá, después está acá. Y esto va a pasar en miles de años, que son lo que entendemos como las eras, ¿no? Periodos muy largos de tiempo. Porque cuando nosotros tenemos la intersección entre... Acá estamos. La precesión de los equinoccios, ¿por qué se llama así? Porque los equinoccios son justamente el momento en donde, desde nuestra perspectiva, el Sol, que gira alrededor nuestro, está pasando de un hemisferio al otro. Visto desde el heliocentrismo, sería el momento en el que esa inclinación del eje que se está trasladando alrededor del Sol está en un momento en donde los dos hemisferios van a recibir el mismo tiempo de Sol de día y de noche, de ahí equinoccio, ¿no? Que es equinoccio es igual noche, hablando de los tiempos del día y la noche. Estos puntos, en donde se cruza lo que es este plano con este plano, vamos a cambiar de color. O sea, este plano que es sobre el cual rotamos, y este plano que es sobre el cual nos trasladamos, como todos círculos, si los ponemos en relación, hay dos puntos donde se tocan. Esos puntos donde se tocan son los equinoccios. Si yo a ese eje lo muevo en este sentido de reloj de arena, lo que voy a tener es que estos puntos se van a mover, o sea, miles de años después este eje va a estar acá y los puntos estos van a estar, o sea, esta línea va a estar así, entonces se van a haber movido los equinoccios, o sea, los momentos del año en donde el día y la noche son iguales. Por eso el nombre de este movimiento de la Tierra. Sobre esto tenemos la nutación. La nutación es bastante despreciable, digo, no sé la verdad a quién le sirve, digamos, medirlo, pero a este movimiento de precesión de los equinoccios, que significa que el eje de la Tierra está haciendo dos conos, ¿no? Para arriba y para abajo, hay una pequeña oscilación. O sea, no es tan perfecto circular, sino que más bien es el eje de la Tierra, va para acá, va para allá, va para acá, y va en ese movimiento haciendo la precesión de los equinoccios, la cual describe las eras astrológicas, pero con esta vibración. Esta vibración se llama nutación. Ahora les voy a decir exactamente, lo quiero chequear, que la nutación sí se debe a las fuerzas gravitacionales. Uf, tengo un quilombo de pantallas. Sí. La nutación tiene que ver con la gravedad. A diferencia del siguiente movimiento, que es bastante más misterioso. El bamboleo de Chandler. Lo descubrió un tal Chandler, no el de Friends, pero del mismo apellido. El bamboleo de Chandler tiene que ver con el eje de la Tierra, y esto sí no se sabe por qué ocurre. Hay teorías sobre presiones atmosféricas y demás. Bueno,
Cuando se habla de que se movió el eje de la Tierra, tiene que ver un poco con esto. O sea, hace varios años, yo me acuerdo de que se hablaba, hay momentos, digo, no sé, ocurrió el tsunami, entonces hay momentos en donde se copan, ¿no? Como hablando más del eje de la Tierra, porque realmente sufre modificaciones, digamos. Y la que se llegó a medir, que recibe este nombre, este movimiento, tiene que ver con, o sea, la inserción del eje. Es decir, yo tengo, vamos a sacar los nombres y liberar un poco, ahí está. Yo tengo en este momento las cosas, el planeta rotando sobre este eje. Yo acá tengo un país, un continente, un país, qué sé yo. Ahora, el eje en este momento está acá, o sea, este es el punto cardinal norte. Pero se mueve el eje, o sea, de repente en unos años, ¿se cayó alguien, puede ser? Bueno, el eje de repente va a estar acá, o sea, lo que ocurre es que la Tierra se va a ir reacomodando, la Tierra siempre se va a ir reacomodando y la traslación va a seguir ocurriendo, digamos, de la misma manera, porque la Tierra y la Luna están constantemente equilibrándose. Pero el punto geográfico en la Tierra sobre el cual giramos se mueve. De repente lo que hoy yo voy al punto cardinal norte y me puedo parar ahí, mañana no va a ser ese. Va a ser cercano, pero va a haber cambiado. Ese es el bamboleo de Chandler. Y sobre todo esto está el último, que es la precesión del perihelio. Pero para esto vamos a bancarla un toque. En este momento, lo que sí quiero distinguir es que el punto cardinal norte y sur son muy diferentes al este y el oeste por una cuestión muy concreta. El norte y el sur existen realmente físicos, ¿no? En la Tierra, es decir, en donde sea que yo esté, latitud y longitud, yo puedo ir hacia el norte. O sea, si yo estoy parado acá o estoy parado acá, viva donde viva, yo puedo ir a un punto que es el punto cardinal norte. Es el punto donde se inserta el eje y sobre el cual rotamos. Si yo camino, siendo esta persona, si yo camino hacia el norte y me paso, y ahora estoy parado acá, si sigo cambiando en la misma dirección, estoy yendo al sur. O sea, lo que tiene el norte y el sur es esto, es un punto concreto. Cuando llego, llego. Cuando me paso, bueno, está a mis espaldas. La diferencia con el este y el oeste es que no me puedo pasar del este o del oeste porque son direcciones dentro de un círculo. O sea, es infinito. Cuando yo estoy, de nuevo lo mismo, en cualquier lugar del mundo parado, si yo quiero ir al este, voy hacia allá. Estoy acá o estoy acá. Y cuando estoy acá, sigo yendo al este, ¿no? Sigo yendo al este, es una dirección. Por colonialismo y política se establece como lugar donde empezamos a contar los meridianos el de Greenwich, ¿no? Pónganle que es este. Desde acá decimos, bueno, 0 y de acá para el lado de atrás dimos 180 y damos la vuelta y llegamos al de Greenwich de nuevo. Pero esté donde esté, o sea, no importa cómo divida, como lo que yo diga, la mitad del mundo para acá, para allá, siempre puedo ir hacia el este y siempre puedo ir hacia el oeste y no me paso, ¿no? Esto lo digo, o sea, es una obviedad, pero lo digo porque estamos tan acostumbrados a ver el mapa plano, que yo lo veo mucho esto de que se habla como de arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? O sea, tengo un plano y este plano describe en realidad una esfera y esta transformación de esfera en plano, este desglose, digamos, de esfera en plano, hace que pensemos muchas veces el norte como el arriba, ¿no? El este como la derecha, pero en el mapa, yo sí, si voy a la derecha llego a un punto donde, sí, está bien, yo sé que salgo por el otro lado, digamos, pero pensando en esferas de esta manera, y por ende también, ya que o sea, entendemos que el norte no es un arriba, sino que es un punto en el planeta, lo llamamos al arriba real, que es como hacia el universo, digamos, hacia el resto del universo. Hacia allá sería, vamos a hacerlo así, pero el arriba real es el cenit.
O sea, el cenit es el arriba real y el nadir es el opuesto, es el abajo. El abajo que es el centro de la Tierra, ¿no? Como, o sea, esto es cenit y nadir como direcciones reales de arriba a abajo, pensándolas en la superficie de una esfera. Bueno, espero que se haya entendido algo de todo esto. Por último, el último movimiento de la Tierra, de los 6 movimientos de la Tierra, es la precesión del perihelio. Para esto vamos a hablar de la segunda ley de Kepler. La primera hablaba, o sea, describía la forma de las órbitas y esto, ¿no? Diciendo, no son círculos perfectos, son elipses, tienen dos focos. En uno está el Sol, sobre el cual orbitamos, sobre el cual orbitan todos los planetas. El otro está vacío. A ver. Bueno, la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler tiene que ver con la velocidad de los planetas. Los planetas nunca van para atrás, o sea, la retrogradación es un efecto que no tiene que ver con realmente cambiar la dirección, sino que tiene que ver con el juego entre velocidades. Los planetas siempre van hacia el mismo lado, pero sí varían sus velocidades, o sea, se aceleran y se desaceleran. Y esto tiene que ver, esto lo explica Kepler cuando, o sea, lo entiende y lo enuncia de esta manera. Vamos a poner esto acá. La segunda ley de Kepler dice que el radio vector, que es básicamente una línea imaginaria, que une el planeta que está orbitando, ¿no?, con el Sol, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Suena complicado, pero se puede entender de la siguiente manera. O sea, es una cuestión de superficie. Imaginemos más o menos que esta superficie, si yo la calculo, o sea, esta porción de pizza, es la misma superficie que esto, pero otra distribución, ¿no? O sea, la puedo tener más abierta, más ancha y más petiza, digamos, porque el Sol está más hacia un lado que hacia el otro, o la puedo tener más estirada, más fina, pero la superficie es la misma. O sea, si calculo los triángulos, la superficie de los triángulos es la misma. Si es la misma, el tiempo que le llevó al planeta moverse de acá a acá, ¿no?, hacer esta porción de arco, y esta porción de arco es el mismo. Para que sea el mismo, tiene que haber variado su velocidad, porque si no, no llegaría. Eso significa que cuando a estos dos lugares, estas dos zonas, o sea, entendiendo que el Sol está en un foco de la elipse y el otro está vacío, podemos distinguir la zona más cercana al Sol como perihelio y la más lejana como afelio. La velocidad de todos los planetas responde a que, como está barriendo, o sea, vamos a llamar barrer a este movimiento de hacer, o sea, esto, ¿no? Como este barrido el radio, ¿no?, de esta línea vector imaginaria. Ese barrido tiene que hacer áreas iguales, en tiempos iguales, pero el arco es diferente, es decir, acá hay muchos más kilómetros que acá. Para eso tiene que acelerarse y desacelerarse. Déjame pensar un segundo porque es muy fácil marearse, es más rápido acá y más lento acá. No, al revés. Bueno, ya estoy mareado, para que lo pienso. En el mismo tiempo hacen esto y esto. Entonces, claro, sí. Rápido el perihelio, lento el afelio. ¿Por qué? Porque en X cantidad de meses hice esto, pero en una porción de meses mucho más corta hice esto. O sea, esto lo estoy mostrando con el ejemplo más extremo, ¿no?, del punto de perihelio y afelio máximo, pero responde a cualquier parte de la órbita. O sea, si yo saco, esto está todo siendo muy deforme, pero si yo saco, por ejemplo, hacia esta parte de la órbita, esta superficie, si esta superficie de repente es igual que esta, por ejemplo, o lo que fuese, yo sé que me lleva el mismo tiempo recorrer una parte de arco, otra parte de arco.
Desde ahí puedo calcular la aceleración y la desaceleración. Esperen que me ubico un poco en dónde estoy. Entonces, presión del perihelio. Ahí está, presión del perihelio. Bueno, esto es perihelio y afelio, zonas dentro de una órbita elíptica con variaciones de velocidad. Ahora, habíamos dicho que teníamos un movimiento que es el de la precesión del perihelio, ¿no? Este. Eso significa que, como dije al principio, y esto se va a repetir todo el tiempo, todo está girando todo el tiempo, nada se detiene, nada está quieto, y la precesión del perihelio es que el foco vacío de una órbita está moviéndose. O sea, esto está ahora sí, pero en muchísimos años va a estar acá. Y acá, y acá. Y eventualmente va a estar del otro lado. O sea, eventualmente podríamos decir que ni, en realidad, como que el Sol estaría en el foco donde ahora es vacío. No porque en realidad está del otro lado, pero digo, toda esta vuelta que va a ir dibujando la órbita es lo que llamamos precesión del perihelio, porque lógico, si a este punto lo llamamos perihelio, bueno, se está moviendo. Lo cual lo que hace es, o sea, la forma en la que afecta al planeta es que a nosotros no nos va a importar, pero para quienes están midiendo las velocidades, le va a afectar, porque o sea, la Tierra no va a hacer este movimiento siempre, la Tierra, cualquier planeta, sino que va a ser en realidad como este movimiento, porque mientras estamos trasladándonos, está habiendo precesión del perihelio, solo que es muy lento, la traslación es mucho más rápida, pero está todo ocurriendo a la vez. Ese es el último movimiento de la Tierra. Son 6 movimientos. Siento que me estoy olvidando de algo antes. Ah, claro, los nodos. ¿Dónde lo puedo mostrar esto? No, necesito la luna. La luna, como vimos con el encaje del ecuador con la eclíptica, o sea, siempre que yo una, dos círculos, voy a tener 2 puntos de contacto. O sea, los 2 aros se van a tocar en 2 puntos. Cuando estamos hablando de la Tierra alrededor del Sol, sobre la eclíptica, y la Luna alrededor de la Tierra, que es la órbita de la Luna, vamos a tener justamente... Ah, esto no, pero esto sí lo tengo acá. Sí, perfecto. Para algo me lo había preparado. Vamos a sacar un par de cosas. Ahí está. La órbita de la Luna tiene una declinación diferente de lo que es el ecuador en relación a la eclíptica, y va a tocar a la eclíptica en 2 puntos. Estos 2 puntos son los nodos lunares. Nodos tienen todos los planetas, o sea, el único que no tiene, digo, acá nos ponemos geocéntricos, el único planeta que no tiene nodos es la Tierra, porque en realidad lo que estamos diciendo es, en función de nuestra traslación, vamos a ver las traslaciones de todos los demás. Entonces, la eclíptica es nuestra traslación. Nuestra traslación es única y la estamos usando de referencia, no se cruza con nada. Digo, se cruza con todo, pero es la referencia. Entonces, todo lo que orbita en el sistema solar cruza la eclíptica y genera nodos. Nodo, la palabra es nudo, justamente porque es el anudamiento de 2 órbitas. Todo tiene nodos, o sea, digo, Júpiter tiene los nodos jupiterianos, Saturno tiene los nodos saturninos, pero no nos importa tanto como el de la Luna porque las declinaciones pueden ser usadas astrológicamente. Existe el aspecto de paralelo y contraparalelo, que significa, esta es la Luna, pero vamos a imaginar por un momento, ya que lo tengo acá abierto, que este es
el Sol, y es un planeta. Esta es la declinación, ¿no? O sea, cuánto está corrido de la eclíptica es la declinación. Entonces, si yo tengo un planeta con X declinación y después tengo otro planeta por acá que tiene la misma declinación, estos planetas, o sea, este y este, están en aspecto de paralelo. Lógicamente, si existe paralelo y existe contraparalelo, significa un planeta que está a la misma distancia, pero de este lado, está en contraparalelo. Son aspectos astrológicos bastante desconocidos. Yo no tengo, aparte, mucha idea de cómo se interpretan. Entiendo que, como todas las cosas súper detallistas que podemos ir profundizando y encontrando un montón de data, en principio se usan como puntos de contacto, es decir, algo tienen que ver, si los queremos interpretar, lo que podemos decir es eso, o sea, dos planetas que están en un momento en la misma declinación, ¿no? Como el mismo grado de arco de la eclíptica, los conecta de alguna manera. Es un punto de contacto entre esos planetas como también el contraparalelo. Bueno, la cuestión es que a dos órbitas juntadas, ¿no? Puestas una sobre la otra, tenemos inevitablemente dos nodos, dos puntos de cruce. Los nodos lunares son estos puntos en donde desde... No es un hemisferio porque el hemisferio es este, ¿no? Está claro que este es un hemisferio y el otro es el otro hemisferio de la Tierra. Acá estamos hablando de la eclíptica, que tiene su corrimiento con el Ecuador, pero digamos, desde una mitad de... Bueno, acá es donde podemos usar el zodíaco, porque es la eclíptica el centro del zodíaco, no de la Tierra. Entonces, si recordamos que esta eclíptica nos está mostrando el centro de esta banda que nos rodea, todo alrededor nuestro, hay, sí, toda una mitad, o sea, desde acá hasta acá, tenemos 6 signos, ¿no? La otra mitad, los otros 6 signos. Como la órbita de la Luna también se está moviendo en relación a la Tierra y la eclíptica, eso es lo que vemos como el movimiento de los nodos. O sea, este es el nodo lunar. Si esto se mueve para allá, listo. Es lo que vemos cuando el nodo lunar se mueve en las cartas de astrología. O sea, esto significa que los nodos se mueven y van recorriendo siempre, obviamente son opuestos, ¿no? Eso no se puede romper, la relación de opuestos, que se vaya moviendo a lo largo de nuestro plano de fondo, nuestro telón de fondo de referencia, que es el zodíaco, ¿no? Que es la banda zodiacal. Quiero agregar, para reforzar esta claridad, que a este sistema solar, si nosotros, o sea, porque yo recién hablo del sistema Tierra-Sol-Luna, el zodíaco estaría acá. O sea, el zodíaco, como dijimos, es imaginario, ¿no? No existe nada físico que sea el zodíaco. Hay una circunferencia de 360 grados que dividimos en 12 paquetes de 30 grados, que los nombramos en algún momento antiguo como las constelaciones que están de fondo. Al día de hoy, porque existe la precesión de los equinoccios, vemos que se desfasa. Este es como el argumento más común del astrónomo anti-astrología, que dice, no, bueno, pero esto chamullo porque el signo y la constelación están desfasadas. Sí, eso es cierto. Es cierto que los signos tomaron nombre de constelaciones en algún momento donde estaban encontradas. Eso se sigue desfasando, se va a seguir desfasando. Y a mí, honestamente, mucho no me importa, porque podemos decirle al primer signo Aries o podemos decirle Tauro al primer signo. Lo que importa es que este es el misterio, ¿no? Más interesante. Esa porción del cielo habla de una velocidad más rápida. La segunda porción del cielo, desde el cruce, lo voy a decir, el origen, el punto donde empieza el zodíaco. La segunda porción es de un tiempo más lento, ¿no? Es lo que llamamos Aries, Tauro, pero son espacios del cielo. Ya nos desentendemos de las constelaciones. Existe toda la rama de astrología siderea que las va a usar y va a usar las estrellas fijas que están en lugares
que no tienen que ver con el zodíaco para interpretar otras cosas, pero es otra rama de la astrología. Entonces, no, quería decir esto, quería volver a una visión más macro del sistema, porque hablando del sistema Tierra-Luna, pareciera como que, bueno, está bien, no sé, desde acá yo veo el domo, y el domo dentro de todo, para las nociones que tenemos de las distancias, parece más bien cercano, ¿no? Como, bueno, este cielo, si el zodíaco lo dibujo como una banda en ese cielo, no quiero que piensen, o sea, que puede confundir la idea de que hay cosas por fuera. No, ese zodíaco es la banda que lo envuelve todo. Sería más bien así como lo vemos acá en la pantalla. Entonces, tenemos todos estos movimientos de la Tierra, ya los vimos. Quiero ver si me falta algo, pero vamos allá a la retrogradación. Porque vimos que los planetas sí cambian su velocidad, o sea, se aceleran y se desaceleran por esta ley de Kepler. Ocurre lo que llamamos retrogradación, que es un efecto visual visto desde la Tierra, que justamente, o sea, no es real que un planeta cambie su dirección, pero, a ver si puedo traerme el zodíaco este. Ahí va a ser más claro, sí. Acá podemos usar dos ejemplos, o sea, yo acá tengo la Tierra, ¿no? O sea, ahora voy a tener la Tierra por fuera, o sea que voy a estar en este planeta, voy a estar mirando o un Mercurio o un Venus, que son los interiores, los que están entre el Sol y nosotros, y después los invierto, lo podemos pensar con un Marte, un Júpiter o cualquiera que sea exterior. La retrogradación tiene que ver con que al estar variando las velocidades, cuando yo nombro un planeta en un signo, lo que estoy diciendo es el signo que veo detrás. Es decir, yo en este momento del año estoy viendo a este planeta en este signo, ¿no? Porque es el telón sobre el cual lo veo. Ahora, el planeta, vamos a dejar la Tierra quita un segundo, el planeta se mueve, y entonces yo lo estoy viendo ahora en este signo. Pero como los dos cuerpos se están moviendo a la vez, entran en juego las velocidades de ambos y se van a ir pasando y dejando de pasar. Entonces, esto va a ser un poco complicado de mover toda la vez. Las cosas sabemos que son, todos los movimientos son antihorarios desde una perspectiva del norte, digamos, ¿no? O sea, todo va para allá. Entonces, si no hubiera retrogradación, digo, yo tendría que ver que este planeta que está acá, después, bueno, ya acá, justo con los planetas interiores, lo que pasa es que es inevitable porque el planeta interior no hace una cuadratura o una oposición al Sol. O sea, vamos a explicar por qué. Digo, esto de que alguien que no sabe astronomía, pero sabe astrología, puede saber, ¿no? O sea, nunca lo va a haber visto en un caso, entonces puede deducir que Mercurio y Venus nunca van a oponerse al Sol. Si no lo comprende con una visión astronómica, capaz dice, bueno, es así, no sé por qué, son como esos escoltas del Sol que están siempre yendo y viniendo, pero se debe a que este planeta que es interior, sea Mercurio o Venus, nunca va a salir de una órbita que es más chica que la de la Tierra. O sea, nunca va a estar acá. Digo, esta es la oposición de un planeta al Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Estos planetas interiores nunca van a estar en esos lugares del sistema solar. Entonces, en este caso, es más fácil de ver, después lo vemos con uno exterior. Pero digo, yo lo veo acá. Vamos a hacerlo vamos a ponerlo acá. Entonces, digo, yo veo a este planeta en este signo. Y después se mueve y lo veo
avanzar efectivamente, o sea, digo, se movió de este punto a este punto, está avanzando, joya. Pero de repente el planeta pasa acá, y desde o sea, yo también me estoy moviendo, pero como me muevo más lento que los planetas interiores, este se movió un poco más, yo no tanto, y de repente cuando lo miro, es una exageración esto, ¿no? Pero lo veo acá, es decir, fue de este punto a este punto, pero de repente bajó a este punto. No va a ser tanto, no va a ser tan drástico, pero es la escala que estoy manejando. Entonces, la retrogradación es el efecto visual, es un efecto óptico, de que el juego entre las velocidades de dos cuerpos que están en movimiento y que están variando su velocidad, va a hacer que se pasen, y como mi referencia es el fondo, porque digo, en un universo donde todo está en movimiento, yo tengo que fijar ciertas cosas para poder, no enloquecer, digo, para poder medir algo, ¿no? Tengo que anclarme en algún lugar. Entonces, anclando el telón de fondo, yo digo, bueno, del grado tanto de tal signo, al siguiente, y de repente, por estos movimientos, estos juegos de velocidades que varían, pareciera estar en el anterior. Es un pareciera, es decir, lo que estamos describiendo acá es todo aparente desde la Tierra. El planeta que estaba acá, se movió acá, se movió acá, y ahora está acá. O sea, el planeta siempre hizo lo mismo. Ahora, con el caso de los exteriores, por eso también, digo, Venus y Mercurio tienen temporadas mucho más repetidas, ¿no? Frecuentes de retrogradar, porque en esta órbita que tienen más pequeña, desde nuestra perspectiva más lenta, los vamos a ir viendo yendo y viniendo, justamente escoltando a ese Sol. Pero si de repente nos invertimos, pasa lo mismo. Yo tengo acá la Tierra, tengo ahora un Marte, un Júpiter, lo que sea, y de nuevo lo mismo. Yo voy a verlo en este momento acá, en este punto del zodíaco. Todo tiene que girar para allá, en teoría, ¿no? Entonces de repente, después, está acá, y lo veo acá, y avanzó, aparentemente, pero con los planetas exteriores, que son más lentos que nosotros, lo que ocurre es que de repente este planeta, imaginemos un Plutón, va a haber avanzado muy poquito, pero de repente yo avancé mucho más, esto es medio confuso, y cuando lo miro, vamos a exagerarlo un poco más para que se entienda, yo de acá lo vi en un lugar, de acá lo vi en otro lugar, y de repente miro desde acá, y lo veo acá. O sea, lugar 1, lugar 2, pero lugar 3. Al igual que con el otro, solamente que con otros tiempos y otras velocidades, y ahora sí la posibilidad de oponerse al Sol. O sea, yo como Tierra puedo estar entre el Sol y cualquier planeta de Marte en adelante. Con esas salvedades de planetas interiores y exteriores, sigue ocurriendo lo mismo, donde por momentos mi velocidad, que es mayor o menor que la del otro planeta, me lleva a estar en lugares en donde, cuando miro al fondo, no está siempre más hacia un lugar del zodíaco. Por momentos está en el lugar anterior del zodíaco. Y pareciera, o sea, desde un lugar fijado, la Tierra como lugar fijado para mirar, lo que entendemos es que fue para atrás. O sea, desde afuera sí, es muy claro que todos los círculos van en la misma dirección y todo bien, constante, variable la velocidad, pero constante la dirección. Ahora, desde nuestra perspectiva, donde las estrellas que nos están, digamos, rotando, ¿no? Día a día, ese domo que cada 24 horas gira, lo usamos para medir, ¿no? Porque es nuestra referencia fija. Cuando vemos que ese punto, el planeta, el ser errante, ¿no? Que se puede mover a voluntad aparentemente, va hacia un lugar, pero de repente va hacia atrás, bueno, eso es lo que entendemos, esa es la retrogradación, es lo que en la antigüedad se entendió justamente como esta voluntad de estos seres. Por eso, digo, eran dioses posta, digo, los planetas eran esos puntos brillantes en el cielo que hacían lo que querían, hasta terminar de entender bien los
ciclos en el movimiento de los planetas con las leyes de Kepler y demás, o sea, digo, con el avance de la observación y la comprensión, vamos entendiendo el patrón. Pero en un momento era caótico. O sea, esto, como digo, ¿qué onda? O sea, todo está súper fijo. Ninguno de los otros seres luminosos se está pudiendo salir de donde está. Están obligados a estar donde están. Pero estos hacen lo que quieren. Bueno, de ahí toda la mitología en relación a estos cuerpos que en realidad no tenían nada que ver con los otros, ¿no? Con las estrellas. O sea, los planetas y las estrellas nada que ver, pero desde acá son todos puntos brillantes en algún punto. No es tan fácil de diferenciarlos a simple vista. ¿Qué más quería decir? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? O sea, este es el recorrido sobre los contenidos principales de la clase. Ahora tengo algunos datos extra, pero sí también quiero, antes de quedarme sin tiempo, poder escucharles si tienen alguna duda. Si alguno de los temas quedó un poco más confuso, qué sé yo, lo puedo repasar. Igual, obviamente, esto es grabado, por lo cual también pueden volver a verlo o lo que fuese. Bueno, cualquier cosa se desmutean y me interrumpen. Yo estoy yendo entre un monitor y otro, por eso. Ahí está. Cosas extras, curiosidades. Por ejemplo, algo que me parece muy pintoresco es que dentro de las cosas más o menos constantes, ¿no?, del sistema solar, todo va en la misma dirección, más o menos. O sea, no, esto no es más o menos. La dirección es concretamente desde la perspectiva norte de la Tierra, es antihorario. Todos los planetas. Plutón tiene ese excentricismo de chanflearle la órbita a Neptuno, pero todo más o menos gira así. Y todos los planetas también rotan antihorario. O sea, ahí como que el efecto de las gravedades, ¿no?, de la gravedad del Sol, que es la gravedad que pone a todo alrededor suyo, hace que todo más o menos vaya para el mismo lado. Menos Urano, que no es tan de sorprender que sea el raro. ¿Dónde tengo los nombres acá? Mientras el eje de Plutón rota. Ah, bueno, lo que sí, Plutón tiene una declinación mucho mayor. Creo que esto dibujo no tengo, pero se puede googlear fácilmente. Mientras todos los demás planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, tienen mucha menos declinación entre sí, las órbitas están mucho más en ese plato que llamamos, ¿no?, el sistema solar, Plutón sí está bastante más corrido, bastante más marcada su declinación. Eso también es una anomalía. Pero dentro de todas las rotaciones son antihorarias las de todos los planetas. O sea, los días, obviamente, las velocidades de las rotaciones son diferentes, las horas de los días son completamente diferentes en cada planeta. Estoy leyendo el chat, listo. Pero la dirección es la misma. Ahora, Urano tiene un eje del planeta, el eje sobre el cual rota, que está prácticamente en paralelo a su órbita de traslación. Es decir, que es medio como una pelota que va girando, hacia adelante. A ver si lo puedo poner un poco más claro. Digo, la mayoría de los planetas tienen su órbita y su eje, ¿no? Sobre esto rotan, sobre esto se trasladan. Ahora, Urano tiene un eje así. Se traslada, pero rota así, como que va rodando sobre la órbita de traslación. Es el único, es muy peculiar. Y Venus hace horario. O sea, Venus rota para el otro lado, en relación a todos los demás planetas. Rota así. Esas son dos diferencias de estos planetas por sobre los demás, que me parecen curiosas. ¿Y qué más?
Bueno, después, solo por mencionarla, hay 3 leyes de Kepler principales. La tercera tiene que ver con esto de las velocidades, perdón, con las distancias. Algo más complejo de matemática que nunca llegué a entender del todo, que es algo de el cuadrado de no sé qué, pero básicamente lo que describe es por qué estas distancias, relación entre distancia y velocidad. Los planetas, cuanto más lejos del Sol, más lentos. Esa es la tercera ley, explicada de una forma matemática muy compleja, pero encuentra Kepler la relación entre que la distancia afecta a la velocidad. Entonces, más lejos, más lento. Así sería con cualquier planeta, digo, si nada lo contradice y el día de mañana descubrimos nuevos planetas que hasta ahora no habíamos visto, caerían dentro de esta ley y se ubicarían en función de su distancia al Sol, la velocidad. O sea, básicamente en un orden de cercano a lejano siempre va a ser más rápido, más lento. Tercer ley de Kepler. Y creo que me están sobrando 8 minutos, porque me parece que no tengo mucho más. Lo que sí se puede... no, esto podemos repasar. Esto va a ser desafiante de dibujar. Estamos ignorando 4 movimientos muy sutiles y muy lentos y que no los percibimos. Estamos hablando siempre de 2 movimientos fundamentales que sí los percibimos en nuestro cuerpo, ¿no? Que son la rotación y la traslación. Algo muy confuso para la visión, o sea, muy claro en el pasado, en donde en el pasado no existía nada más que geocentrismo, ¿no? O sea, yo estaba parado en la Tierra, miraba para arriba, veía la bóveda girar, y eso me llevaba a entenderlo mucho más claro, porque, o sea, lo que estaba entendiendo es literalmente lo que estaba pasando, lo estaba sacando de la fuente física que estaba ocurriendo. Hoy en día construyo toda una carta con una computadora mirando una pantalla, no estoy mirando el cielo, y es mucho más difícil hacer la asociación de este dibujo representativo de ese mundo, o sea, ese universo real que está ocurriendo. Lo que pasa con la rotación y la traslación es que en una carta con la banda zodiacal y los diferentes planetas, todos los elementos que ya conocemos de una carta. Carta es literalmente mapa, ¿no? O sea, cartografía viene de que la palabra carta significa mapa, y este diagrama, este mandala con simbolitos que sabemos interpretar, es en realidad un mapa de posición. Como digo, con esto nosotros podemos entender dónde estamos, ¿no? O en qué posición está lo que nos rodea, mejor dicho. Todas las cartas natales son básicamente desde la geografía, ¿no? Desde la latitud, longitud donde esté, lo puedo pensar como que yo estoy parado en el centro. O sea, esto es lo que nos está diciendo este mapa. Este mapa nos está diciendo, de este lugar, o sea, Buenos Aires, Tokio, Madrid, donde sea que esté, yo estoy en un lugar determinado de la Tierra, mirando el arriba y no viendo el abajo, porque la Tierra me lo tapa, pero también estaría esa continuación del círculo del otro lado, en este horizonte, ¿no? O sea, todo esto es el cielo observable. Este es el punto este, que como decíamos antes, no significa que sea un punto visitable como el norte y el sur. Es decir, si yo sigo yendo hacia el este, yo siempre voy a seguir yendo hacia el este. Nunca voy a detenerme porque voy a seguir dando vuelta a la Tierra. Pero desde un lugar fijo, yo tengo un horizonte observable. Es decir, yo miro para acá, bueno, en realidad, esta es la Tierra, ¿no? Pero digo, yo miro para acá, yo miro para allá, y este es el sector circular que yo veo alrededor mío, teniendo campo abierto, horizonte visible. El que si yo me cayera, si la Tierra fuese plana, digamos, yo no lo veo ese atrás. Entonces, acá ubico el punto este. Y acá ubico el punto oeste. ¿Por qué esta forma de este del lado izquierdo? Porque este diagrama es construido desde el hemisferio norte. En el hemisferio norte, el arco por sobre el cual pasa el Sol, que es la eclíptica, que es desde donde vamos a
ubicar a es la franja donde pasan todos los planetas con mayor o menor declinación, la vemos si le damos la espalda al norte. O sea, en el hemisferio norte yo me paro mirando hacia el ecuador, dándole la espalda al hemisferio norte, y entonces los veo delante mío pasar. Esto significa que los veo pasar de mi izquierda a mi derecha. O sea, yo estoy en el hemisferio norte mirando hacia el sur, y desde mi izquierda veo que las cosas salen a la mañana, llegan a la culminación al mediodía, y se ponen a la tarde, y esto es lo que dibujé en la carta natal. La carta natal, las cartas astrales. Si yo quisiera una representación más fiel para el hemisferio sur, tendría que tenerla al revés. O sea, una carta natal vista a trasluz sería lo que podemos usar en el mundo real para ver los planetas en el cielo real. Porque en el hemisferio sur yo me pararía mirando hacia el norte, es decir, en el sur yo tengo el ecuador al norte, le doy la espalda al polo sur, miro al ecuador, mirando al norte, y vería esto invertido. O sea, desde acá, cuando nosotros nos paramos mirando hacia el ecuador, hacia el norte, vemos las cosas salir desde nuestra derecha. No sé, en la cámara, creo que yo estoy despejado, medio confuso, pero vamos a ver en la pantalla. Yo lo veo desde el hemisferio sur, donde estamos, saliendo desde mi derecha. Esto no lo representa el diagrama que usamos porque se universalizó desde donde fue creado, que es el hemisferio norte, y de ahí esta primera diferencia, que si lo queremos usar, vamos a ver que, pero, viste como, o sea, veo que sale por ahí, pero lo tengo en el otro lugar en la carta, bueno, tiene que ver con los hemisferios. ¿Por dónde sale? Ah, y otra cosa es, tal vez bastante difícil de entender, hay que tener mucha imaginación, pero la combinación de los dos movimientos rotación-traslación en el diagrama del mandala de las cartas, ¿no? Del Radix. Yo tengo el zodíaco. Yo tengo acá un Aries y acá un Tauro. Más allá de la retrogradación, que ya la entendí, ya lo explicamos, espero que ya entendió, pero digo, más allá de la retrogradación, que son esos momentos de aparente ir para atrás, obviándola, podemos decir, bueno, los planetas avanzan, digo, retrogradando un rato, pero volviendo a ponerse directos, los planetas siempre van a seguir su recorrido por el zodíaco, de Aries a Piscis, ¿no? O sea, es inevitable que hagan el recorrido del zodíaco. Pero mientras esto va en esta dirección, o sea, digo, mientras el zodíaco es recorrido en este sentido, el cielo está rotando. Esto tendría que tenerlo en otra capa, dame un segundo. Vamos a hacer esto rápidamente. El cielo en el día lo vamos a ver rotar de esta manera. Esto es bastante confuso. Esta es la combinación de los dos movimientos. O sea, con rojo voy a poner la traslación de los cuerpos celestes, ¿no? De los planetas. Mientras que nuestra rotación, porque el tema es este, o sea, estamos fijando algo que está rotando. Entonces, vemos aparentemente el cielo moviéndose. El movimiento que vemos del cielo es este. ¿Por qué? Porque nuestra rotación nos está llevando a caer hacia el este. O sea, la rotación desde nuestra experiencia es estar cayendo hacia el este. Por ende vemos que el cuerpo celeste sale del este, porque yo me caigo hacia el lugar en el cual cada vez veo más hacia allá. Esto hace que, digo, la rotación nos importa más que nada para las casas, ¿no? Para el signo ascendente, y así la construcción de todas las casas. La relación entre el zodíaco en las 24 horas del día, el zodíaco yendo hacia allá, pero los planetas yendo hacia allá, tiene que ver con esto. Esa sería la rotación.
Porque en realidad todo gira en la misma dirección, pero desde mi perspectiva, fijando la Tierra, el cielo está yendo al revés. O sea, yo estoy yendo para un lado, pero el cielo está yendo, o sea, desde mi perspectiva, el cielo está yendo para allá. Entonces, por eso de repente digo, en un momento del día, si nos olvidamos de los grados de los signos, ¿no? Yo tengo a un planeta supongamos que es el grado 0 del signo, es el grado 10, 20, 29, y empieza el otro signo. Yo tengo este planeta que es lento en 10 de un signo. Ok, a una hora del día, con este ascendente, yo lo veo acá. Ahora, al rato, esto rotó al mediodía, digamos, ¿no? Bueno, siendo el sol, ¿no? Como al momento en el que llega a su culminación. Pasaron las horas y de repente yo lo veo arriba mío. Pero lentamente sigue avanzando hacia allá en el zodíaco, pero yo lo veo como si fuese para allá. Bueno, esto tiene que ver con que la combinación de rotación y traslación de la Tierra da este efecto en lo que observamos en el día, o sea, en el pasaje de las horas, a minutos y horas. Si nos plantamos a ver en un lugar despejado la bóveda girando alrededor nuestro, veríamos esto. Veríamos que en relación, imaginemos que de día no nos obnubila el celeste del cielo, ¿no? Si estuviéramos viendo las estrellas en cualquier momento, veríamos que todo gira hacia un lado, pero el planeta está yendo hacia el otro lado en relación a esas estrellas. Espero que se haya entendido. Bueno, ahora sí. Que, no sé, si tienen alguna duda, y si no, me he quedado sin más que explicar. A ver si puedo ver. Sí, acá está. Bueno, nada, no sé, eso, sí, a mí me sirve el feedback por ser la primera vez que doy la clase. Si lo quieren, me dicen después. Espero que se haya entendido. Y cualquier cosa me preguntan, porque, o sea, me gusta explicarlo. Lo que quiero ir encontrando es la mejor manera de explicarlo. Yo tengo bastante imaginación, ¿no? Para poder darle funcionamiento a todo esto en mi cabeza, pero entiendo que puede ser muy confuso. Así que, espera que estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ahí está. Así que espero que no haya sido tan confuso y espero que haya sido esclarecedor de lo que estamos manejando todo el tiempo. Que para mí lo más interesante es eso, o sea, todo el tiempo manejamos cartas y estamos muy acostumbrados a ver ese diagrama, pero lo entendemos como, bueno, el diagramita donde están los símbolos que interpretamos. Ese diagrama es literalmente un mapa, ¿no? Y este mapa, me alegro, Vané. Ese mapa nos sirve para ubicarnos, ¿no? La forma en la que lo podemos usar es, bueno, si entendemos todo esto. Yo creo que era más fácil en el momento en el que se construían estos sistemas, porque para mí hay algo del alejamiento, ¿no? De lo que observamos. Digo, hoy en día ni miramos el cielo. El ejercicio de la astrología moderna, donde miramos una pantalla que no tiene nada que ver con el cielo, el cual estamos interpretando, hace que sea mucho más difícil de acceder, porque justamente la distancia que tomamos del objeto de estudio hace que ya ni lo conocemos. O sea, no tenemos mucha noción de cómo gira. Digo, si nosotros podríamos encontrar, con muchas horas de observación de noche, el eje de la Tierra, o sea, esta proyección del eje terrestre en ese globo celeste que habíamos visto antes, porque toda la bóveda, desde donde estemos, vamos a ver que gira desde un punto. Hay un punto que es el polo norte o sur, depende de donde estemos, celeste, que sería esa proyección, en donde la bóveda gira en función a ese punto que nos está indicando la inserción del eje de la Tierra. Cuando lo veíamos en el cielo, bueno, lo estábamos viendo. De ahí construimos estos sistemas. Cuando estos sistemas ya los usamos completamente separados de donde vinieron, bueno, ya no sabemos ni qué representan. Así que esto es lo que representan. Y nada más. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado. Si, no sé, acá. Espera. Bueno, dejo de grabar. O no sé dónde están los botones. No, no se me dejó de grabar, así que voy a cerrarla. Tengo el botón de cerrar
el Zoom, más que dejar de grabar. Así que, bueno, me Bueno, despido. muchas gracias. No, por favor, un placer. Y bueno, ojalá algún día hacer un Gracias. módulo, capaz algún día hacer un módulo más extenso con ejercicios y tareas en la carrera de la escuela. Bueno, nos estamos viendo. Adiós.